Leemos en Mateo 19, los versículos 16 hasta el 30. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: Humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Maestro, ¿qué buena obra tengo que hacer? La respuesta de Jesús es diferente según las versiones. Así que vamos a considerar las implicaciones de las dos respuestas. En algunas versiones, el acento de la respuesta está sobre si Jesús es bueno, tal como en los textos paralelos de Marcos y Lucas. Jesús contesta entonces con una pregunta: ¿por qué me llamas bueno siendo Dios el único bueno? Es una confrontación directa. O dices que soy bueno y me reconoces como Dios, o si no es así, no me halagues con palabras huecas. En realidad, este hombre buscaba un maestro y no un señor. Quería que le den un buen consejo, pero no quería cambiar su vida. Esta es claramente la respuesta en Marcos y Lucas. Pero en Mateo casi todas las versiones coinciden en otro enfoque. Aquí la respuesta es: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno, siendo Dios el único bueno? En otras palabras, ¿por qué quieres saber de buenas obras? De toda forma, tú no podrías cumplirlas nunca, ya que no eres bueno. Nosotros somos muy ingenuos en cuanto a buenas obras. Pensamos que somos muy capaces de hacerlas y que Dios solamente tiene que dar instrucciones para que las cumplamos. Pero en realidad nadie puede hacer buenas obras si no es total y absolutamente bueno. En primer lugar, nuestras motivaciones no son buenas. Eso se hace evidente en este hombre, quien busca una forma de recibir la vida eterna. Es interesado, quiere una recompensa. En segundo lugar, nosotros, tal como este joven, nos resistimos a la voluntad de Dios. Siempre tenemos otras ideas acerca de lo que nos conviene. Además, aun cuando obedecemos, lo hacemos de manera incorrecta. O arrastramos los pies y ponemos mala cara, o nos adueñamos de la obra y no la queremos soltar.
Nosotros no somos buenos, solo Dios es bueno, solo Él puede hacer buenas obras. Lo más maravilloso es que la puede hacer también en nosotros y por medio de nosotros. Entonces, ya que este hombre pregunta por obras, Jesús lo devuelve a la ley, cumple los mandamientos. La respuesta de este joven es contundente: todo esto lo he guardado. Él es sincero, pero está equivocado. Saulo de Tarso, antes de su conversión en el camino de Damasco, también se consideraba irreprensible en cuanto a la justicia según la ley. En Levítico 18:5, Dios le prometió en forma muy solemne a su pueblo que el que cumpla los mandamientos viviría por ellos. Lo que pasa es que se trata de un cumplimiento perfecto, sin la más mínima transgresión. Santiago, un hombre muy versado en la ley de Moisés, dice que si alguien cumple toda la ley, pero incumple un solo mandamiento, es como si hubiera incumplido la totalidad. Y ya hemos visto cómo Jesús enseña que el solo deseo de pecar evidencia la presencia del pecado en nosotros. O sea que nadie puede hacer buenas obras si no es bueno. Y nadie es bueno si no tiene la naturaleza de Dios. El único remedio entonces es nacer de nuevo. El que nace de nuevo recibe la vida de Dios, la vida eterna, y las obras de Dios empiezan a formarse en él. Este hombre quiere hacer cosas para recibir vida. Él está totalmente equivocado. Necesita primero recibir la vida para entonces ser capacitado para buenas obras. Jesús entonces le propone el único remedio posible. Lo llama a que lo siga a Él, quien es la vida, y que así pueda recibir esta vida que tanto desea. Pero lo que pasa es que si alguien quiere seguir a Cristo, no puede estar mirando atrás. No es algo temporal o de medio tiempo. Este hombre tiene muchas riquezas, y esas son un elemento central en su vida. Estaría siguiendo a Jesús, pero sin perder de vista sus bienes materiales. Ya hemos visto que las riquezas tienen muchas formas. Son cosas a las que somos apegados y que compiten en nuestro corazón con el amor y la dependencia a Dios. La vida eterna no puede ser recibida como una posesión más. Tiene que ser vivida, perseguida como una presa en movimiento. La vida eterna es una renovación interna, pero en primer lugar es una persona. Cuando Jesús dice que es tan difícil para los ricos entrar en el reino de Dios, le causa un choque a los discípulos. Bajo el antiguo pacto se consideraba que las riquezas eran una señal del favor de Dios. En realidad, como ya lo hemos visto, solo Dios tiene el poder para salvar a alguien, y todos tenemos riquezas de alguna clase que nos cuesta soltar. Pero mientras mayores sean esas riquezas, más complicado será soltarlas y confiar en Dios solamente. En este punto, Pedro cae en cuenta que él y los otros discípulos dejaron todo para seguir a Cristo. ¿Será que eso les será reconocido? La pregunta puede parecer interesada y hasta infantil, pero Jesús la contesta con toda seriedad y mucho más allá de lo que seguramente esperaba Pedro. Le promete las más altas dignidades dentro del pueblo de Dios. Y a todos nosotros nos promete que todo lo que renunciamos en la tierra, por amor a Él, nos será devuelto con intereses en el mundo venidero. Dios nos pide muchas veces que renunciemos a lo que más queremos, pero no es porque Él quiere empobrecernos, es porque está abriendo espacio en nosotros para lo mejor, para que podamos ser llenos de Él.